¿Qué tal? Un gusto grande poder saludarles nuevamente para poder compartir con ustedes algunos pensamientos en la palabra del Señor. Antes de hacerlo quisiera invitarle a que estemos orando, pidiendo al Señor su bendición, su guía al hacerlo. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de poder abrir tu palabra. Gracias porque podemos tenerla, Señor, a nuestro alcance, en nuestro idioma. Tú nos hablas a través de ella y es precisamente lo que queremos pedirte en este tiempo, que tú estés hablando a cada uno de nuestros corazones, nos ilumines a través de tu espíritu para poder entender tu palabra y para poder comprender lo que quieres decir a cada uno de nosotros, para poder entender lo que tenemos que cambiar en cada una de nuestras vidas, para honrarte, para glorificarte personalmente e individualmente, Señor, pero también como iglesia, colectivamente o corporativamente, Señor. Bendice este tiempo de meditación de tu palabra, guía todas las cosas, que cada palabra pueda estar siendo guiada por ti para llegar a cada uno de nuestros corazones, de acuerdo a su necesidad que tú ves perfectamente, Señor, porque tú conoces cada una de nuestras vidas en intimidad, Señor. Bendice este tiempo, lo ponemos en tus manos, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Bien, tenemos que continuar con esta serie de estudios acerca de la carta del apóstol Pablo a su joven compañero Tito, fiel colaborador suyo, y espero que cada uno de ustedes esté disfrutando y aprovechando esta serie de estudios tanto como yo. Si quizás usted no ha venido haciéndolo, lo invito a poder estar siguiendo la serie desde el principio, si está en sus posibilidades. Hoy nos toca comenzar con el capítulo 2 y yo tengo que hacer un brevísimo comentario como para introducirnos en el contexto en que es escrito este capítulo, pero lo óptimo sería que cada uno de ustedes pueda volver pasos atrás e ir hacia los mensajes previos a este, que tienen que ver con la introducción, con las iglesias en Creta, cómo Pablo comisiona a Tito, para qué lo hace y todo lo que es el capítulo 1, para que podamos comprender mucho mejor lo que dice este capítulo 2. Simplemente como introducción, podemos tomar varios versículos que son claves. Sin duda todos los comentaristas van a coincidir con que hay versículos que son sobresalientes, claves, fundamentales para esta carta. Uno de ellos lo tenemos en el capítulo 1, versículo 5, que ya hemos estudiado, y dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera, y continúa el apóstol. Don Francisco Lacueva traduce este versículo 5 de la siguiente manera: por causa de esto te dejé en Creta, para que lo que quedaba por hacer acabases de poner en orden y constituyeses en cada ciudad ancianos, como yo te ordené, si alguno es irreprensible, etcétera, etcétera. Y me gusta esta traducción porque creo que se ajusta un poco más a lo que es la idea de este versículo, que está hablando un poco de la finalidad por la cual el apóstol comisiona a su fiel colaborador Tito a las iglesias en Creta, y también habla un poco de la finalidad por la cual él le escribe esta carta, para recordarle aquellas cosas que ya le había ordenado. Y dice: yo te ordené que acabases de poner en orden. Porque si leemos en nuestras versiones que corrigieses lo deficiente, quizás nos viene a la mente la idea de algo defectuoso, de algo hecho a medias, y que Tito tenía que corregir o enmendar, hacer borrón y sobreescribir. Y sin embargo esta no es la idea. La idea es que el apóstol Pablo, en su breve estadía en la isla en Creta, no llegó quizás a acabar de ordenar todas las cosas, y entonces comisiona a Tito a poder así hacerlo. Es decir, no le está diciendo que trabaje sobre lo ya hecho, sino que termine de hacer algunas cosas. Y quizás
casi podemos escuchar aquí a este Dios que es un Dios de orden, el mismo Dios que tenemos allí en Génesis. Se recuerda cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, de las aguas, ¿no? Este Dios que cuando la tierra, dicen algunos, llegó a estar desordenada, vacía de alguna manera, cayó en desorden, este Dios moviéndose para poder volver a establecer el orden allí. Es el mismo Dios que allí 1 Corintios capítulo 14 lo define como que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Este Dios que llegó a cada una de nuestras vidas, que estaba desordenada y vacía, para poder ordenarlas. Es el mismo Dios que quiere ordenar nuestras vidas, pero también es el mismo Dios que quiere que haya un orden que le glorifique en su iglesia. Ahora muchos ven la conjunción que hay aquí en el versículo 5, que dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad. Ese y es una conjunción, kai, en el original, y muchos la ven o la interpretan como vinculante, porque de hecho en muchos pasajes es así. Es como si yo le dijera, o Pablo le estuviera diciendo a Tito: corrige lo deficiente o pone el orden, lo que queda poner en orden, estableciendo ancianos o a través del establecimiento de ancianos, como si establecer ancianos fuera lo único vinculado a este poner en orden lo que falta. Sin embargo, si echamos un vistazo general a la epístola, nos vamos a dar cuenta que había muchos grupos, distintos hermanos dentro de la iglesia que estaban contribuyendo a esta situación de desorden en las iglesias en Creta. Había muchos por los cuales se dice que la palabra de Dios podía ser blasfemada, que el adversario podía tener cosas que decir en contra, etcétera, etcétera. Había desórdenes dentro de las iglesias que tenían que ser corregidos, que tenían que ser ordenados, y no solamente la falta de liderazgo debidamente establecido en las iglesias. Sin embargo, es muy lógico que Pablo comience por esta área de la iglesia, porque los ancianos, pastores, sobreveedores debidamente constituidos en cada una de las iglesias serían los principales encargados y responsables de establecer cierto orden dentro de las iglesias, cuando había grupos, como le dije recién, que estaban procediendo de manera desordenada. Ya hemos visto, se ha mencionado en estudios anteriores, que esta es, junto con otras cartas que escribe el apóstol Pablo, es llamada o son llamadas cartas pastorales, cartas pastorales. ¿Por qué se llaman pastorales? Bueno, porque Pablo, además de ser cartas muy personales del apóstol, son cartas que él dirige a colaboradores suyos, a comisionados suyos que están involucrados en el liderazgo, en la obra del Señor. Y entonces temas que se abordan en estas cartas tienen que ver particularmente con el liderazgo de la iglesia, con los pastores, con los ancianos, con los líderes de la iglesia. Así le va a escribir el apóstol Pablo, por eso se conocen como cartas pastorales. Sin embargo, es un error muy frecuente al tomar una carta pastoral y ver temas como este de los ancianos y otros temas que tienen que ver con el pastorado de la iglesia. Es muy común decir: bueno, no, esto no es para mí, yo realmente no soy pastor, ni siquiera anhelo obispado, como le escribe Pablo a su hijo en la fe Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3. Y entonces, como ya les dije en otra reunión presencial que tuvimos, es muy común, por decirlo mal y pronto, ¿no?, agarrar un cuchillo y comenzar a desmembrar la palabra del Señor y a poder decir: bueno, esto me compete, esto no, esto es para mí, esto no. Y también cuando vamos a
analizar el capítulo 2 va a estar mencionando distintos grupos dentro de la iglesia. Va a mencionar a los hombres de mayor edad, a las mujeres mayores, va a mencionar a los jóvenes, y entonces cuando el apóstol alude a cada uno de estos grupos, puedo decir, bueno, yo no soy tan joven, así que esto no es para mí, o yo no soy un hombre mayor, ya viejo en la iglesia, así que esto no es para mí. Y sin embargo, esto creo que es un claro y evidente error. En primer lugar, porque siempre hemos dicho toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces, cuando tomamos cartas evidentemente inspiradas dentro del canon del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, cada cosa que leemos debe tener una aplicación para nuestras vidas y debe ser de bendición. Pero más allá de eso, quiero hacerle notar que esa aplicación no es tan remota como muchas veces lo pensamos, no es tan rebuscada, no hay que rebuscarla tanto. Porque si usted se pone a ver, muchas de las características o de las cosas que va a plantear esta epístola tienen que ver fundamentalmente con conducta y carácter, o si quiere darlo vuelta, con carácter y conducta. Recuerda estas dos palabritas, carácter y conducta. Y tratándose de estas dos cosas, nos abarcan a todos o nos afectan a todos. Fíjese, tomemos por ejemplo un ejemplo muy corto, quizás el más corto aquí en el capítulo 2, versículo 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Entonces yo vengo leyendo la carta y digo, los jóvenes, esto no es para mí. Y sin embargo, les insta, los exhorta, o Pablo le dice a Tito que debe exhortar a los jóvenes a ser prudentes. Y yo por no ser joven no puedo tomarme el derecho, la licencia de decir, bueno, la prudencia no es para mí, yo no necesito ser prudente porque no soy joven. La prudencia es un requisito fundamental para todo hijo de Dios, para todo cristiano. Sin embargo, en los jóvenes es particularmente necesario porque generalmente los jóvenes no tienen la tendencia a mostrarla, a exhibirla. Entonces, a lo largo de esta carta se va a hablar de características de carácter, de conducta que son particularmente necesarios para cada grupo aludido, pero esto no quiere decir que no sean necesarias e indispensables para absolutamente todos nosotros. Por eso, por ejemplo, si tomamos las características o los requisitos para el pastorado, para los ancianos que se mencionan desde el capítulo 1, versículo 6 en adelante, puedo yo tener la tendencia de decir, bueno, esto no es para mí, esto es para los pastores, y pasarlo de largo. Y sin embargo, si usted lo piensa en profundidad, es para cada uno de nosotros, porque se trata, repito una y otra vez, de carácter y conducta. Piénselo de esta manera. Primera Pedro capítulo 5 menciona a nuestro Señor Jesucristo, aquel a quien todos tenemos que seguir como el príncipe de los pastores. Es decir, Él es aquel que como el mayor pastor, el príncipe de los pastores, cumple absoluta y sobradamente con todos estos requisitos, con todas estas características que Pablo le va a decir a Tito, busca y requiere en aquellos que van a ser establecidos oficialmente como pastores, ancianos o sobredores en las iglesias. Cristo cumple con cada uno de estos requisitos. Claro, salta a la vista, por ejemplo, usted me dirá, bueno, él nunca se casó, así que no podría ser marido de una sola mujer o nunca tuvo hijos. Bueno, más allá de la discusión de si cada uno de estos requisitos es estrictamente necesario o es excluyente, podríamos decir, siempre va a estar esa discusión. Más allá de esa discusión, podemos decir que nuestro Señor Jesucristo en carácter y en conducta cumple con todos los requisitos para ser ese príncipe de los pastores. Y por lo tanto,
cada uno de los líderes, de los pastores de la iglesia, tendríamos que estar siguiendo a ese príncipe de los pastores, pero no solamente el liderazgo es llamado a seguirle, sino que cada una de sus ovejas, cada uno de los miembros de la iglesia, tenemos que seguir sus pisadas, como también lo dice el apóstol Pedro. Evidentemente, por lo que hemos estado diciendo, yo no podría decir, bueno, yo no soy pastor, entonces no necesito estar siendo fiel a mi esposa, honrando el matrimonio, no necesito criar hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Todo lo contrario, cada una de estas características es necesaria de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Ahora piénselo desde este otro punto de vista. Tito fue comisionado a poder establecer formalmente liderazgo de conducción, como dice nuestro hermano don Samuel Pérez Millo, ¿no? Líderes, ancianos, obispos dentro de las iglesias, y ellos tenían que cumplir estos requisitos. Ahora ese reconocimiento de hermanos que cumplen con todas estas características o con la mayor parte de estas características se haría de entre la congregación, de entre los miembros serían reconocidos. Entonces, si usted lo piensa bien, el ideal, el estado ideal de una congregación sería aquel en el que todos y cada uno de los miembros, o bueno, de los varones, de los hombres, estén cumpliendo con todos estos requisitos, de manera tal que hubiera que recurrir a la guía del Espíritu Santo para poder decir, bueno, a cuál de ellos reconocemos formalmente, a cuál de ellos establecemos como ancianos. Otro ejemplo lo tenemos en Hechos capítulo 6, todos conocemos esa historia, ¿no? En la que surge una necesidad dentro de la iglesia de poder delegar un servicio formalmente en personas de la iglesia para que los apóstoles puedan, que en este caso estarían cumpliendo el rol de ancianos, puedan dedicarse a lo que ellos tenían que estar dedicados. Entonces ellos llaman a la multitud de los discípulos y les dicen, busquen entre ustedes a 7 varones llenos del Espíritu Santo, con buen testimonio y que tengan sabiduría, a los que vamos a encargar, vamos a delegar este trabajo. Y nuevamente volvemos a lo mismo. Lo óptimo hubiera sido que toda la multitud de los discípulos esté cumpliendo con estos requisitos y hayan tenido que presentarse delante de Dios para decir, bueno, ¿a quiénes encomendamos este trabajo? Un ejemplo claro de esto lo tenemos en unas páginas después, en Hechos capítulo 13, donde se dice lo siguiente, en el versículo 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y va a mencionar a varios, a muchos hermanos, y dice versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es decir, había un grupo de hermanos que estaban ministrando, no estaban de brazos cruzados, estaban trabajando, estaban ayunando, estaban dependiendo del Señor. Y entonces, en ese momento y bajo esas circunstancias, dice el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Y esta debiera ser la situación de toda la congregación, que todos y cada uno de nosotros pudiéramos estar, como dijimos al principio, enteramente preparados para toda buena obra, estemos dispuestos, estemos cumpliendo con los requisitos para que el Espíritu Santo pueda llamar quizás a algunos de nosotros al pastorado de la iglesia, ¿por qué no? Quizás a algunos como misioneros, quizás a algunos a servir de alguna otra manera como evangelistas o como simplemente siervos, pero cada uno de nosotros debiera estar teniendo una vida ordenada, irreprensible, para que eso pueda ser realidad. Ahora, fíjese, quiero llevarle a ver una cosa más. Esta epístola termina allí en el capítulo 3 y versículo 15, y esto es una apreciación personal, dice, todos los que están conmigo te saludan,
saluda a los que nos aman en la fe, y termina diciendo: la gracia sea con todos vosotros, amén. La gracia sea con todos vosotros, amén. Evidentemente, cuando leemos a primera este versículo, decimos, bueno, esta es una expresión de deseo del apóstol que hace a Tito, a quien le está escribiendo, de que la gracia de Dios sea con todos en las iglesias en Creta. Sin embargo, es mi apreciación personal que estas palabras nos llevan a apropiar mucho más esta epístola. Pasar del singular, de estar escribiendo personalmente a su colaborador Tito, al utilizar el vosotros. Yo creo que el apóstol sabía perfectamente que esta carta no la iba a leer solamente su compañero Tito, su colaborador Tito, sino que se iba a hacer necesario que él la expusiera al menos a nivel de liderazgo de las iglesias, para dar peso a todas las cosas, a todos los requerimientos que el apóstol le iba a hacer, a todos los encargos que le iba a hacer a través de esta carta. Pero mucho más allá de eso todavía, el Espíritu Santo que va a inspirar esta epístola sabía perfectamente que iba a formar parte del canon de las Escrituras, y que usted y yo íbamos a poder estar leyendo toda esta carta. Y cuando llegamos a estas palabras, la gracia sea con todos vosotros, amén, podemos decir: sí, esto es para todos nosotros. Todo lo que viene diciendo es para todos nosotros, y no solamente para Tito particularmente. Aunque podamos decir: no, yo no soy llamado al liderazgo. Si usted se pone a pensar, en realidad el Señor nos ha llamado al liderazgo a todos y cada uno de sus hijos. ¿Cómo es esto? Bueno, simplemente cada uno de nosotros no tiene que ser acaso luz y sal en un mundo que se está perdiendo. No tiene que ser una influencia poderosa dentro de la familia, dentro del trabajo, dentro del mundo, para con los vecinos, para con otros. Bueno, esto es liderazgo, y cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser líderes, y por lo tanto cada cosa que se requiere del liderazgo de la iglesia también es aplicable a cada uno de nosotros, y el Señor lo está requiriendo de cada uno de nosotros. Hablábamos del capítulo 1, versículo 5, ordena lo que falta por ordenar. Esto nos da la idea de una casa espiritual, como la que menciona Efesios capítulo 2, ¿no? Menciona a la iglesia como una casa espiritual que está siendo edificada, que está siendo, ¿por qué no?, ordenada a través del Espíritu Santo. Y toda la casa necesita estar en orden. A veces les decía a un grupo de hermanos la vez pasada que tenemos esa idea de que podemos tener al Espíritu Santo tanto en nuestras vidas como en nuestras iglesias, cómodamente sentado en nuestro comedor, que lo podemos tener limpio, en orden, mientras el baño se está cayendo a pedazos, o mientras tengo cosas escondidas en el ropero de mi habitación. Bueno, el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo es el Señor de la casa, y Él llena toda la casa, ¿no? Es muy humano este pensamiento de poder tener relegado el Espíritu Santo a un rincón de la casa. En realidad, si somos una casa espiritual, tanto individualmente somos templo del Espíritu Santo, les dice Pablo a los Corintios, y a toda la iglesia Pablo les escribe a los Efesios que es una casa espiritual que está siendo edificada. Entonces debiéramos poner en orden todos y cada uno de los rincones de la casa. Entonces Pablo va a estar hablando de distintos grupos que necesitan ser ordenados dentro de la iglesia, pero en el capítulo 2 va a comenzar y va a cambiar un poco el tinte, porque va a decir: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y esa palabrita sana doctrina me lleva a pensar ya no en una casa, en un edificio que debe ser ordenado, ordénalo, sino que está hablando de un cuerpo. La iglesia no es solamente una casa espiritual, sino es un cuerpo en el que su salud depende de cada uno de sus miembros. Yo no puedo decir: estoy completamente sano, solamente tengo un pequeño problemita en el corazón que en cualquier momento para. O si usted ha hablado con alguna persona que
ha sufrido, por decir una cosa, una enfermedad como la pancreatitis, por ejemplo, no le va a decir, bueno, yo estaba completamente sano, era solamente el páncreas, no me pasaba nada. Cuando un órgano, cuando una parte del cuerpo se duele, dice la palabra de Dios, todo el cuerpo se resiente con ese miembro. Y esa es la idea, ¿no? Podemos hablar mucho de iglesias de sana doctrina, y podemos preguntarnos, ¿nuestra iglesia es una iglesia de sana doctrina? Bueno, sana doctrina no significa simplemente hablar lo que está de acuerdo o lo que es correcto, lo que está de acuerdo con lo que Dios dice, sino es también practicar. Pablo no va a plantearle aquí a Tito simplemente que hable y hable. Es más, él va a hacer un contraste con lo que comienza a decir en el capítulo 2, con lo que termina diciendo el capítulo 1. El capítulo 1 termina con aquellos dentro de la iglesia que hablaban mucho, a los cuales era necesario tapar la boca en ciertas cosas. Hablaban mucho, profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Hablaban mucho, pero hacían muy poco. Realmente era vana palabrería. Y una iglesia de sana doctrina no es una iglesia que simplemente predica, es una iglesia que también practica. Vamos a leer los primeros 10 versículos de este capítulo 2, en los cuales vamos a estar meditando muy brevemente porque el tiempo pasa, y voy a pedir a alguien que lo lea, que lo va a leer con más expresión y más transparencia sin duda que yo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la prudencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo lo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios vuestro Salvador. Mire, ya en los tiempos de Jesús se utilizaba mucho un refrán, y él así lo dice, y era médico, cúrate a ti mismo, si bien se lo menciona en otro contexto, ¿no? Pero qué cierto es, ¿qué tipo de fe estamos predicando como hijos de Dios? ¿Se va solamente en predicación, o estamos realmente dispuestos a mostrar aquello que estamos predicando? Muchas veces somos como ese médico que conoce bien qué tenemos que hacer para guardar nuestra salud, y sin embargo es un médico fumador, es un médico bebedor, glotón, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces estamos predicando una fe distorsionada, porque decimos mucho y hacemos muy poco, que era el caso de estos falsos maestros, de estos a quienes Pablo le lleva a ver a Tito la necesidad de reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe, y le dice aquí en el capítulo 2, versículo 8, palabra sana. Se va a repetir una y otra vez este concepto, esta idea de buscar la sanidad, que
repito esto, ¿no? No es solamente hablar, sino también practicar, no es solamente predicar, sino practicar. Y aquí esta palabrita sana del versículo 8 está en claro contraste con lo que termina de decir el apóstol en el capítulo 1, porque allí en el capítulo 1, versículo 16, va a hablar de los que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Esa palabrita abominable significa algo que es fétido, algo que está, permítame la expresión, está podrido, es repulsivo y me lleva a alejarme. Cuando una parte del cuerpo se enferma gravemente, comienza a emitir olor, a heder, ¿no? Y esto es lo que pasaba con algunas partes del cuerpo que necesitaban esa sanidad, que cuando un miembro se duele, se enferma, todo el cuerpo se resiente, porque vamos a ver una y otra vez que el apóstol le va a decir a Tito, cuidado, que por esta causa la palabra de Dios puede ser blasfemada, cuidado porque pueden afear el mensaje de nuestro Salvador. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora vamos a ver cada uno de estos grupos muy brevemente. En el versículo 2, Pablo le va a decir a Tito que los ancianos sean sobrios, que los ancianos sean sobrios. ¿Quiénes son estos ancianos? Bueno, simplemente los hombres de mayor edad en la iglesia. No son los ancianos de oficio, no son los pastores de la iglesia. De hecho, Pablo aquí va a cambiar de términos. En el original no es el mismo término que se utiliza en el capítulo 1, versículo 5. Este término que se utiliza aquí para los hombres mayores nunca se utiliza en el Nuevo Testamento para señalar a los oficiales, pastores o sobrevedores de la iglesia. Sí, el término que se utiliza en el 1.5 puede referirse a los obispos o pastores o puede referirse a hombres de mayor edad, pero en este caso la palabra que se utiliza en 2.2 nunca se utiliza para mencionar a los pastores, a los obispos o sobrevedores. Dice que los ancianos sean en primer lugar sobrios, y otra vez vuelvo a lo mismo, literalmente esta palabra en el original quiere decir sanos de mente. Es decir, tienen que ser sanos de mente, no tienen que tener una mente, como decíamos recién, una mente podrida, ¿no? Quizás el paso del tiempo pueda llevar a que físicamente podamos desgastarnos y aún el cuerpo puede llegar a enfermarse, pero la mente no tenemos licencia para que así sea, y a medida que pasan los años tenemos que conservar una mente sana. Luego le dice que sean sobrios, luego le dice que sean serios, y esta palabrita es muy difícil de traducir porque tiene mucho significado. Quiere decir que sean honestos, que sean nobles, y que esa nobleza les lleve a ser venerables y respetables. La idea, si tradujéramos literalmente esta palabra, sería que sean pesados, es decir, que su carácter sea tal que tengan peso, que tengan gravidez dentro de la congregación, porque sería algo apropiado para su edad, es decir, que tengan un carácter, una honestidad, una nobleza tal que sean respetables y venerables dentro de la congregación. Y volviendo al ejemplo que yo le decía, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien crece en edad, en tiempo, pero no levanta peso? Es un problema grave, ¿verdad? Esa persona sin duda está enferma, si va creciendo físicamente, pero no crece en peso. Pero también podríamos verlo desde este otro punto de vista. Decíamos que cuando Pablo dice que sean sobrios, está hablando de que ellos sean sanos en la mente, pero luego va a decir que sean serios o respetables de manera tal, o que su conducta y su honradez sea tal, que también no despierten suspicacias en la mente de los demás, que no enfermen la mente, los pensamientos de los otros por su conducta, aquellos hombres mayores. Luego les va a hablar de que sean prudentes, es decir, que sean juiciosos, que tengan una mente juiciosa. Es decir, no solamente deben tener una mente sana, sino una mente ejercitada en el juicio, en el buen juicio. Y luego va a volver a utilizar sanos
en la fe, en el amor y en la paciencia. Aquí podríamos identificar esa que llamamos siempre la trilogía paulina, ¿no? La fe, la esperanza y el amor. Aquí va a decir que sean sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Si bien no menciona la esperanza, pero muchos comentaristas dicen la paciencia se alimenta, se sostiene de nuestra esperanza. Y aquí les dice que sean sanos en la fe, es decir, en aquella confianza absoluta que nos lleva a entregarnos totalmente a Dios. Nuevamente vuelvo a lo mismo, ¿no? Podrá pasar el tiempo, nuestro cuerpo podrá ir envejeciendo, pero nuestra fe no puede ir envejeciendo, debe siempre renovarse, debe ser siempre sana, ¿no? En el amor, también podemos, a medida que pasa el tiempo, ir decayendo en el amor, en el entusiasmo. El apóstol Juan le escribe aquello que el Señor decía a cada una de las iglesias, le escribe a la iglesia en Éfeso y le dice: tengo contra ti, le dice el Señor a la iglesia en Éfeso, que has perdido tu primer amor. Y a medida que pasa el tiempo, aquellos hermanos mayores tendrían que vigilar esto, ¿no? De que su amor, su entusiasmo, su fervor no se pierda. Y luego habla de la paciencia. Mire, también podríamos estar viendo estas características necesarias que deben ser sanas en cada uno de los hermanos mayores, no solamente en relación a la iglesia, a su obra, al Señor, sino también con referencia al matrimonio, porque cuando se trata de matrimonios ya mayores, de hombres ya mayores, también es necesario que sean sanos en su fidelidad a sus esposas, en su amor para con sus esposas, en su paciencia para con sus esposas. Qué fácil es perder la paciencia cuando ya somos mayores, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque luego va a hablar de las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, etcétera, etcétera, y dice en el versículo 4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Está hablando del hogar, de aquello que deben ser enseñadoras en su ejemplo las mujeres mayores para con las más jóvenes. Y entonces también esto armoniza con el contexto para con los hermanos mayores, que debieran ser sanos en fidelidad, en amor y en paciencia. Ahora pasamos al versículo 3 y va a decir las ancianas, elegantemente traducido de esta manera, pero si tuviéramos que traducir, y discúlpeme que utilice este término, ¿no? Si tuviéramos que traducir literalmente esta palabra, tendríamos que decir las viejas, porque está hablando de las mujeres mayores. Claro, hoy si les decimos así, seguramente muchas van a apagar este video, ¿no? Pero esa es la idea, las mujeres de edad avanzada, mayores en la iglesia. Y dice, las hermanas mayores, las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte. Interesante esa palabrita asimismo, porque viene hablando de los hermanos mayores, viene hablando más remotamente de los líderes de la iglesia, de lo que se enseña en la iglesia, y va a poner esta palabrita asimismo en el mismo nivel de importancia, porque el que ellas no hagan lo que tienen que hacer, fíjense que va a decir al final del versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay gravedad en que las hermanas mayores no cumplan con estas características, estos requisitos, estas condiciones de las que está hablando aquí. ¿Qué les va a decir a Pablo? Pablo, ¿qué le va a decir a Tito con respecto a las mujeres mayores? Bueno, que sean reverentes en su porte, es decir, que permanezcan en una conducta y apariencia decorosa, que su conducta y su apariencia se correlacione con su edad y con su maduración espiritual. Luego va a decir no calumniadoras, y sin embargo esta palabrita creo que es mucho más profunda que el simple hecho de ser calumniadora o no, porque sabemos que calumnia es hablar mal de otra persona mintiendo. Sin embargo, esta palabrita es en el original
va a decir no diablas, no diablas. Y usted sabe que el diablo es mentiroso y padre de mentira, pero también es el acusador de los hermanos, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, ¿no? El que acusa día y noche a los hermanos delante del Señor. Y yo no creo que el diablo, cuando acusa a cada uno de los hermanos, use de mentiras o de calumnias. Él cuando va allí dice la verdad. Y esta palabra, por lo tanto, creo que tiene un significado mucho más amplio, no solamente el de calumnia. Podemos hablar también aquí de la murmuración, de la difamación. El mismo apóstol Pablo aquí en el 3, versículo 2, va a decirnos a todos, ¿no?, que a nadie difamen, y que no sean pendencieros, etcétera, etcétera, que a nadie difamen, la difamación. Esto proviene del diablo, y le va a decir a las mujeres mayores que no sean diablas, ¿no? Pero vuelvo siempre a lo mismo. Cada una de las características y de las enseñanzas debiéramos tomarlas cada uno de nosotros, ¿no? Piénselo de esta forma: la próxima vez que usted sienta esa comezón en la punta de la lengua por hablar mal de su hermano, por difamar, por calumniar, por murmurar, eso no lo está inspirando el Espíritu Santo de Dios. Lo está inspirando precisamente el acusador de los hermanos, el diablo, Satanás, ¿no? Más adelante dice: no diablas, no esclavas del vino. Y en el caso particular de las hermanas mayores, el estado de ebriedad podría llevarles justamente a hablar aquello que no era apropiado para ellas. Y luego les dice maestras del bien, maestros del bien. Y esto está nuevamente en claro contraste con aquellos que dice versículo 11 del capítulo 1, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Es decir, había gente dentro de la iglesia que trastornaba casas enteras, que trastornaba familias, pero a las hermanas mayores se le está llamando, versículo 3 al final, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, etcétera, etcétera. Y nuevamente esta enseñanza no se trata simplemente de impartirla verbalmente, de decirla, sino se trata de una enseñanza con el ejemplo. Y dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a amar a sus hijos, a ser amorosas con sus maridos. Obviamente yo no puedo enseñar aquello que no estoy haciendo, ¿no? Y aquí se les llama a ser amorosas con sus maridos, a amar a sus hijos. Fíjese el orden, nunca al revés, a amar a sus hijos y a amar a sus esposos. Los esposos están primero, luego los hijos, pero se les llama a enseñarles a que sean a que amen a sus maridos y a sus hijos. Hoy más que nunca necesitamos mujeres que enseñen a las mujeres jóvenes a ser amantes de sus maridos y amantes de sus hijos. Hoy más que nunca se necesitan esposas, se necesitan madres, se necesitan mujeres de Dios que estén dispuestas a renunciar a ellas mismas, porque el amor lleva consigo renuncia, ¿no? Mire, tan importante es esta tarea de las mujeres mayores, que, como les dije recién, la palabra de Dios puede llegar a ser blasfemada si esto no sucede. Si ellas no enseñan a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa. Y esto puede significar trabajadoras en su casa, o puede significar que sean guardianas de su casa, pero se necesitan mujeres realmente dedicadas a su casa. Cuando esto no suceda, cuando no son buenas, cuando no están sujetas a sus maridos, esto que parece de la antigüedad, hoy se habla mucho del empoderamiento de la mujer, de la liberación femenina, etcétera, etcétera. ¿Cuánto necesitamos a las mujeres mayores que estén cumpliendo este ministerio para que la palabra de Dios no sea blasfemada? Tan importante es este papel, este rol dentro de la congregación de usted, hermana mayor, que si no lo hace, la palabra de Dios puede llegar a estar siendo blasfemada por
desórdenes dentro de los hogares cristianos. Fíjese que aunque Tito estuviese predicando a los cuatro vientos sana doctrina, aunque los ancianos hayan sido establecidos y cumplan con todos los requisitos, aunque los hermanos mayores cumplan con las condiciones que tienen que cumplir, si usted no está cumpliendo con su parte, la palabra del Señor puede estar siendo blasfemada. Tan importante es esto. Y tan importante es que esta tarea de enseñar a las mujeres jóvenes, de entrenar a las mujeres jóvenes, tan importante es que ni siquiera Tito podía cumplirlas, ¿no? Podía cumplir con esta tarea. Ni siquiera los ancianos debidamente establecidos iban a poder cumplir con esta tarea porque realmente no les corresponde, no les es propio por motivos evidentes. El poder agarrar a una mujer más joven y el poder entrenarla, el poder enseñarle con el ejemplo y con la palabra, exhortarla, es una tarea privativa de las mujeres mayores en la iglesia. Ningún hombre en el papel de liderazgo puede hacer esto y está reservado para usted. Aún la crianza de los hijos, ¿no? Eventualmente pudiera estar o quedar transmitida al marido, al hombre, pero este rol dentro de la congregación es exclusivo de ustedes y no es una opción. Fíjese que Pablo no dice traten de ser maestras del bien o procuren enseñar, sino que el apóstol le está diciendo que las ancianas sean reverentes, que lo hagan, es su responsabilidad. Y la pregunta es, hermana, ¿a cuántas hermanas más jóvenes estás enseñando? ¿A cuántas has tomado para poder transmitir esta enseñanza que tenés que estar haciendo? Es tu responsabilidad y nadie más puede hacerla dentro de la congregación. Luego a los jóvenes les va a decir, los jóvenes, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, a que sean controlados, todo lo contrario al descontrol, ¿no? Que sean prudentes. Y luego le va a decir, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora esta sección que dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, pudiera hacernos pensar en la juventud de Tito, en que él tenía que presentarse como un joven ejemplo a los demás. Pero creo que tiene que ver con todo lo que se viene diciendo, ¿no? Con los falsos maestros, con los hermanos mayores, con las hermanas mayores, a todos y cada uno de estos grupos, Tito tenía que ser ejemplo en todo, de buenas obras, en enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Pablo le está diciendo, vive lo que predicas, con el peso y la solidez, de tal manera que no tengas que estar cambiando de opinión después de haber enseñado algo, ¿no? Sino que realmente tu palabra, tu enseñanza sea seria, pero también que estés viviendo lo que estás enseñando. Todo esto no es otra cosa que un desarrollo de lo que Pablo le dice en el capítulo 1, tapar la boca a aquellos que son los adversarios, ¿no? Porque dice, para que el adversario, el que se opone, el que siempre está buscando qué decir, se avergüence y no tenga nada malo que decir en contra de nosotros ni en contra de la palabra de Dios que estamos enseñando. Y luego va a hablar acerca de los siervos y dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, ¿no? A que sean sumisos. Esto luego, nuevamente va en contraste con aquellos rebeldes, insumisos, adversarios de los que viene hablando, ¿no? Allí el capítulo 1, versículo 16 dice que hay
abominables y rebeldes. En el versículo 10 del capítulo 1 dice, porque hay aún muchos contumaces. El doctor Francisco Lacueva traduce eso como insumisos, ¿no? Y en contraste a ellos, los siervos debieran ser sujetos a sus amos, es decir, la misma rebeldía, la misma actitud contumaz que muchos podrían estar teniendo dentro del ámbito de la iglesia, también podrían estar teniéndolo los siervos, los esclavos, o podríamos decir en términos de hoy los empleados en el ámbito laboral. Y Pablo le va a decir a Tito, exhórtales a que se sujeten a sus amos. Y es eso mismo que están haciendo los insumisos en la iglesia, de manera que la palabra de Dios puede estar siendo blasfemada por ello. Pueden estar haciendo los siervos, los esclavos, los empleados con los mismos resultados en su propio ámbito. Pero el mayor problema es que no solamente la palabra o la enseñanza de ellos es blasfemada o es tenida en poco, sino que dice que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. No dice la enseñanza ni el mensaje de salvación, dice la doctrina de Dios el Salvador. La doctrina de Dios el Salvador. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos dando el mensaje de salvación, no solamente estamos dando el mensaje de salvación, estamos dando el mensaje del Salvador, de aquel que nos salvó, nos estamos identificando con el Salvador. Luego, si nuestra conducta no se correlaciona con esto, no es la debida conducta, entonces estamos afeando la doctrina de nuestro Salvador. En aquel tiempo, muchos hemos visto películas, los siervos, los esclavos, muchos de ellos tenían la ocupación de vestir y adornar a sus amos, y también de limpiar y ordenar y hermosear la casa. Y acá el apóstol está diciendo, compórtense como es debido, siervos, para que en lo que hacen adornen el mensaje del Salvador. No era propio de un esclavo adornarse a sí mismo, ocuparse de su propio aspecto, sino primeramente el aspecto de su señor, su casa, su edificio, como decíamos al principio. Y lo que yo puedo estar haciendo en el ámbito laboral, en el día a día, puede estar afeando el mensaje. Puede ser un mensaje hermoso, elocuente y todo lo que usted quiera, pero totalmente afeado, desfigurado por lo que yo estoy haciendo y que lleva a que otros lo desdeñen, ¿no? Y dice aquí que no sean respondones y que no defrauden. Se traduce también esta frasecita como que no sean respondones ni anden sisando. Es decir, en lo que yo soy respondón y en lo que yo defraudo, puedo estar contradiciendo mi mensaje, mis propias palabras las puedo estar contradiciendo cada vez que respondo, y cada vez que defraudo puedo estar robando al mensaje, puedo estar restando al mensaje de salvación, ¿no? Y esto contradice mi propio mensaje. Y he dejado para el final de este mensaje en realidad el principio, el título de este mensaje, o lo que le he puesto como título, la iglesia de todos. Y realmente la responsabilidad de tener un edificio espiritual en orden, la responsabilidad de tener un cuerpo sano es absolutamente de todos. Y si bien el que produce esa sanidad, ese cambio en cada uno de nosotros es la gracia del Señor, que como termina escribiendo el apóstol, la gracia sea con todos vosotros. Necesitamos del Señor, de su poder, de su espíritu en cada una de nuestras vidas y en nuestras iglesias. Los responsables de darle lugar y de poder procurar todas estas cosas somos nosotros. Por eso Pablo le va a decir a Tito,
exhorta, reprende con toda autoridad, que ninguno te menosprecie a los hombres mayores que sean, es decir, está volcando o poniendo la responsabilidad sobre cada uno de nosotros, de nuestros hombros, ¿no? Y vuelvo al capítulo 1 siempre y versículo 5, ¿no? Corrige lo deficiente, ordena lo que todavía hay por ordenar. Este Dios de orden quiere ordenar cada una de nuestras vidas y quiere ordenar en su iglesia, para que Él sea glorificado y para que el mensaje de salvación brille más que nunca, adornado por vidas que se conducen de acuerdo a lo que están predicando. Que el Señor les bendiga y que cada uno de nosotros podamos aprender de esta preciosa y profunda epístola. Queda mucho por decir, mucho por profundizar, pero que el Señor haya podido hablar a cada uno de nuestros corazones a través de su palabra. Que el Señor les bendiga.